Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo en esta nuestra tercera edición de conversaciones sobre el COVID. Coral, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar acá charlando sobre COVID-19. Qué gusto, siempre esperando nuestra charla, que Sí. son sumamente interesantes siempre. Vamos a hablar ahora sobre los estudios de laboratorio que se hacen en el COVID. Para tener un orden, vamos a comenzar sobre los estudios diagnósticos y luego vamos a seguir con los estudios que se hacen ya cuando se están enfermos, cuando las personas están enfermas. El papel más importante de los estudios de laboratorio en esta epidemia o pandemia van pues más allá del diagnóstico del COVID-19 por sí mismo. El seguimiento de la enfermedad con laboratorios es fundamental para evaluar tanto la gravedad como la progresión de esta enfermedad, y también sirve para hacer seguimiento al tratamiento mismo, la respuesta del tratamiento. Estas herramientas son muy importantes y queremos que ustedes, amigos y amigas, la conozcan y las entiendan, sepan por qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Hay varios estudios de laboratorio que muestran cuando la progresión de la enfermedad es desfavorable del COVID-19 y proporciona información importante también sobre el pronóstico, cómo va yendo el COVID. Es decir, no se está yendo a ciega, hay estudios que muestran si está mejorando, si está empeorando, si está estable, si está en una fase inflamatoria o está formando coágulos. Entonces, ahora vamos a conversar sobre cuáles son las pruebas recomendadas, pero basada en la evidencia, en lo que es la literatura actual, en la experiencia que haya habido en China, Estados Unidos, en Europa, y junto con las principales anomalías de laboratorio que están asociadas a personas adultas, porque principalmente vamos a hablar de los adultos que tienen COVID-19, y cuáles son las indicaciones clínicas que se hacen en función a este laboratorio. Hay que decir también que las pruebas de laboratorio más comunes sugieren que los pacientes podrían estar en riesgo de tener no solamente un síndrome de tormenta de citoquinas, que se llama, como les comentaba, también nos informa cuando este paciente está agravándose, está en un fenómeno de coagulación generalizada y se toman acciones. Pero para comenzar en orden, Coral, ¿podés comentarnos un poquito sobre el diagnóstico del COVID? Sabemos que hay pruebas que estudian al virus, la parte genética del virus, y hay pruebas que estudian los anticuerpos que se forman después de un tiempo que la persona tiene el virus. ¿Cuál es la importancia de hacer qué estudio y si realmente funcionan el 100% como diagnóstico? ¿Cuál es tu opinión al respecto de estos estudios? Todo esto genera un torbellino de información que nosotros de repente no la tenemos muy clara desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista médico. Por eso es muy importante el tema que estamos tocando hoy. Como decía Douglas, existe una forma de encontrar la presencia del virus en nuestro cuerpo y una forma de medir si hemos desarrollado las defensas en forma correcta. O sea, cuando el virus ingresa a nuestro cuerpo, ese virus puede replicarse muy rápidamente. Y en esas primeras 2 semanas, lo que tenemos que hacer es tratar de ubicar la presencia del virus en el cuerpo. El cuerpo nuestro empieza a defenderse en contra del virus y tarda aproximadamente 2 semanas en tener un nivel dosificable de inmunoglobulinas que son la muestra de que nuestras defensas actuaron en contra del virus. O sea, las pruebas que buscan detectar el virus habría que utilizarlas siempre en las primeras 2 semanas de enfermedad, y las pruebas que buscan detectar nuestras defensas después de la segunda semana. Por eso es importante ver que esta PCR, que es la que mide la presencia del virus, debemos hacerla en la primera semana de enfermedad, idealmente en el tercer, cuarto día de la enfermedad. Hay que hacer un esfuerzo diagnóstico, porque hay muchas personas que no desarrollan las inmunoglobulinas y pueden haber tenido la enfermedad, y si nosotros desperdiciamos esa primera semana que era de tiempo para poder detectar el virus,
puede ser que después no encontremos en ese paciente ningún residuo, ningún recuerdo de que su inmunología ya destruyó al virus y ya se curó. O sea, el paciente puede, si no hizo el PCR en la primera semana, puede salir siempre negativo para las inmunoglobulinas y va a quedar siempre la duda de si tuvo o no tuvo la enfermedad. Entonces, recordemos que el paciente, para un diagnóstico estándar, el gol estándar que se llama en la medicina, el diagnóstico gol estándar para el COVID, es el PCR a tiempo real. Hay que hacerlo en las primeras 2 semanas. Y lo que me preocupa también, que conversábamos un poquito antes con Douglas, es que hay personas que se están haciendo, por ejemplo, los test serológicos con cierta frecuencia para ver, de detectar si hay algún tipo de infección, y solamente con la presencia de IgG o IgM ya toman decisiones sobre aislamiento y sobre tratamiento en pacientes que son básicamente a veces asintomáticos, porque si uno entra a una empresa y se hace cada 2 o 3 semanas la IgG y la IgM y sigue yendo a trabajar, lo más probable es que esté asintomático. Y muchas veces hay fallas en estos resultados también, como decía Douglas, la experiencia de otros países, pero también nuestra experiencia ahora, como hay mucha gente haciéndose la IgG y la IgM, vemos que a veces sale positiva la IgM, hacemos el PCR para confirmar y sale negativo, o sea que era un falso positivo. Entonces más confunde que aclara muchas veces tener cierta... muchas personas quieren hacer el diagnóstico con la inmunoglobulina, quieren saber si su cuerpo reaccionó y si uno está protegido, pero realmente más o menos el 60% de las personas no desarrollan esas inmunoglobulinas, pese a que ya se curaron y pese a que su cuerpo está apto como para luchar contra el virus. Entonces, resumiendo, las primeras 2 semanas tenemos que tratar de ubicar el virus en nuestro cuerpo y lo tenemos que hacer con el PCR. Y a partir de la segunda semana, donde ya es posible que salga negativo el PCR, hay que tratar de apoyarse con las pruebas serológicas. Pero no son 100% seguras, no son 100% claras y muchas veces pueden salir negativas o pueden salir positivas y ser falsas. Lo que yo creo que debe quedar claro es que si queremos diagnosticar realmente la enfermedad, hay que hacer el PCR. El PCR es el estudio del virus. Y el que dé negativo en el PCR quiere decir que en ese momento no lo tiene el virus, pero es posible que una semana después lo vaya a tener o 3 semanas después. No es que realmente ya no va a tener la enfermedad porque es negativo, es ese día negativo. Las pruebas de los anticuerpos no creo que deban utilizarse como diagnóstico. Recordemos que tardan de 1 a 3 semanas en hacerse positivos y cuando sale negativo no quiere decir que no lo tiene el virus. Yo creo que sí sirven para determinar en muchas personas si tuvieron el virus cuando el IgG está elevado. Entonces, bueno, sirve. No en todos va a salir positivo, pero que en la medida de lo posible nuestras autoridades deberían hacer el máximo esfuerzo para brindar la mayor cantidad posible de reactivos, para hacer estudios en la mayor cantidad posible de pacientes. Para empezar, pues en todos los que tienen síntomas y después incluso los que no tienen síntomas para poder finalmente lograr erradicar esta enfermedad de nuestro país y disminuir la curva esa famosa que tanto nos preocupa a todos, que hasta ahora sigue alta y alta y el nivel de contagio es tan importante. Y eso que vos decís, Douglas, es súper importante porque viste que hace un par de semanas hablaron sobre la importancia de los asintomáticos y de los presintomáticos. Sí. Entonces, eso que decís, Douglas, de hacer el esfuerzo diagnóstico con las personas que tienen síntomas y con los contactos de esas personas, va a hacer que nosotros podamos limitar el contagio. Porque lo que salió hace un par de semanas es que la posibilidad de contagio de una persona es mucho más alta en los 3 días antes incluso de desarrollar los síntomas. Y una vez que desarrolla los síntomas, empieza a bajar la posibilidad de contagio, generalmente llegando hasta el día 8, 9, en una posibilidad muy bajita. Por eso es que esto es importante, que yo quería, y lo charlamos con Douglas antes, importante que la gente pueda entender que aquella persona que se ve sana puede ser mucho más peligrosa que la que ya está estornudando o tosiendo, porque el presintomático y el asintomático son los que básicamente van diseminando el virus. Entonces uno tiene que tener mucha distancia física, uso de barbijo, higiene de manos, sobre todo con aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma y que no viven en nuestra casa. A veces perdemos el miedo porque son amigos o porque son compañeros de trabajo o porque gente que conocemos
Pero ahí está el peligro justamente, y lo que decía Douglas es muy importante. Si hacemos un esfuerzo diagnóstico haciendo PCR a los sintomáticos y al grupo de contactos, vamos a tener mayores posibilidades de frenar esto. Así es. Y una vez una persona, bueno, tiene la enfermedad, el COVID-19, ha desarrollado los síntomas y en la mayoría de los casos, pues no necesita hospitalización, se queda en casa. Algunos sufren de dificultad respiratoria, muchos de tos, fiebre, malestar general, etcétera. Pero bueno, ya se siente bien, ya han pasado 14 días, en algunos 21 días. ¿Cuándo, Coral, se establece que una persona ya no contagia? Es decir, que una persona ya puede salir de su aislamiento, compartir con su familia si es que vive en una misma casa y quién sabe, bueno, salir a hacer sus compras o a trabajar con las medidas de acuerdo a la autorización de circulación que haya en nuestra ciudad. ¿Cuándo se le puede autorizar a un paciente para que salga y se lo considere no contagioso? Esa pregunta es súper interesante, esa duda de ver hasta cuándo yo puedo contagiar. Como veíamos, 3 días antes de iniciar mis síntomas es donde yo contagio más. Si yo tengo COVID, por ejemplo, mi posibilidad de contagiar a la gente va bajando dramáticamente a medida que pasan los días. Y según los estudios, al día 14, si uno tiene una enfermedad leve y está ya pasando por lo menos 4 o 5 días sin síntomas, ya uno no tiene prácticamente posibilidad de contagio. Y si uno ya tuvo una enfermedad moderada o una internación, probablemente este tiempo se extienda hasta los 21 días. Entonces, esto cambia un poquito el paradigma porque nosotros siempre nos cuidamos de las personas con síntomas y aquí lo que nos están queriendo enseñar es la inversa. Nos cuidaremos de los pacientes que no tienen síntomas, de las personas que todavía no desarrollan los síntomas, porque esos son los más contagiosos. Ahora, yo le preguntaba a Douglas, por ejemplo, Douglas, estas personas que yo tengo un par de pacientes, 2 pacientes mujeres, que como viven con personas que son de riesgo, se siguen haciendo el PCR para diagnosticar, porque antes nosotros decíamos, hacemos PCR al día 14 y tenemos que hacer 2 PCR positivas de aislamiento. Ahora lo que les mencionaba yo es la estrategia de tiempos y de síntomas. Si el paciente deja de tener síntomas y pasa cierto tiempo, que pueden ser 14 o 21 días, uno considera que ya no contagia. Pero tengo estas 2 pacientes que siguen saliendo positivas, incluso después de un mes del primer positivo. ¿Qué pensás de eso, Douglas? Pues muchas veces lo que sucede es de que lo que se encuentra en las pruebas son remanentes del RNA, que se llama del virus, y no necesariamente del virus activo. Que el virus no se conserva en el cuerpo, no se está replicando, pues. El virus ha sido destruido, pero ha quedado esparcido su material genético y lo que se está encontrando es justamente eso en el PCR. Y el otro aspecto es también de que cuando se utiliza las pruebas rápidas, no vamos a hacer las pruebas rápidas, los anticuerpos, muchas veces los anticuerpos miden otros coronavirus, no necesariamente el COVID-19, sino los coronavirus que hemos tenido anteriormente y nos dan falsos positivos. Hay que aceptar también que la ciencia no ha podido demostrar claramente que no existe un recontagio. Sabemos de que la inmunidad dura determinado tiempo, entonces siempre existe una pequeña posibilidad de que esa persona que lo tuvo se pudo haber contagiado nuevamente. Entonces tenemos que estar abiertos a las cosas. Cuando una persona vuelve a dar positivo, lo primero que hay que hacer tiene que cuidarse, tiene que tomar todos los cuidados. Aunque después de negativo, igual tiene que tomar todas las medidas de cuidado porque aunque asumimos de que hay inmunidad, no necesariamente está demostrado al 100%, puesto que van a haber personas que no desarrollen inmunidad y y las otras que desarrollan, no sabemos por cuánto tiempo lo hacen. Probablemente sea por 1 o 2 años, pero de repente son por 3 meses. Entonces, ¿por qué correr el riesgo cuando la ciencia todavía no está cierta en muchas cosas con relación a este virus y hay que tomar los cuidados necesarios? La recomendación que yo doy es que las personas que vuelven a dar positivo, siempre es mejor pensar mal y decir, está el virus activo y bueno,
cuidarse, seguir en casa, ¿no? Ahora, si usamos otra metodología, puesto que no tenemos acceso a este estudio del PCR, donde sea que esté viviendo, o no hay dinero para hacerse los estudios, hay la metodología que hablabas vos, Coral, que es aquella que dice, si un paciente ha cumplido cierta cantidad de tiempo, algunos dicen 10 días, otros dicen a partir de cuando se acabaron los síntomas, cuenta 4 días o 5 días y no tiene ningún síntoma. Otros dicen, bueno, mejor 21 días y ya no tiene síntomas y no tiene dónde hacerse un PCR. Bueno, ya resumen su vida porque no tienen otra opción, ¿verdad? Cuando estamos en una ciudad con acceso a este estudio, ya sea pagado por el gobierno o ya sea que lo paguen en un laboratorio, que acá en Santa Cruz por lo menos hay 2 o 3 laboratorios privados que lo hacen, cobran 1.000 bolivianos, es caro, pero sería bueno tener nomás un PCR negativo para poder estar uno tranquilo si puede hacerse, ¿no? Sí, desgraciadamente es lo que yo le he recomendado a mis pacientes. Mientras que salga positivo, no levantamos el aislamiento. Pero a mí me gusta mucho también este tema de las empresas, porque muchas empresas han estado haciendo este estudio, que es el de la prueba serológica, y lo que no me gusta es que empiezan un tratamiento solamente con la presencia de la IgM, por ejemplo. Aunque el paciente no está sintomático, no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna enfermedad, ni no tiene ni fiebre ni nada, y le dan una lista de medicamentos que realmente asusta y cuesta que uno lo convenza al paciente que no lo utilice. ¿Vos qué decís? Son esos famosos protocolos que circulan por ahí para los que tienen COVID, pero en realidad bueno, ni siquiera esos protocolos. Los tratamientos que damos principalmente son los para las personas que tienen síntomas graves, están con oxígeno, están intubados. Las personas que tienen síntomas leves o no tienen síntomas, a lo mucho tomarán pues para analgésicos, para la fiebre, pero no necesitan, es decir, no necesitan estar tomando los famosos antiinflamatorios, antivirales, siendo que no tienen ningún síntoma. No necesitamos curarnos en salud desde el punto de vista de que no ha desarrollado síntomas o pensando, bueno, pues si desarrolla, mejor lo tomo por si acaso, ¿verdad? No funciona de esa manera porque realmente no, va a desarrollar su enfermedad probablemente sin mayores problemas a pesar de los tratamientos que recibe, no gracias a los tratamientos que recibe. Ahora, ya una vez la persona tiene la enfermedad, sí, cuando tienen síntomas, cuando tienen falta de aire, cuando están hospitalizados, cuando están en terapia, hay estudios de laboratorio realmente importantes que nos permiten saber cómo está yendo la persona, el paciente, nos permite saber si está empeorando la enfermedad y por último nos permite tener un pronóstico del grado de gravedad de la enfermedad. ¿Cuáles son los principales laboratorios que de principio te dan información importante? Y si podemos ir, y yo en eso te puedo ir apoyando un poquito, desarrollando los más importantes y qué relación tienen con su gravedad o su pronóstico, o si son marcadores de inflamación, Coral. Esto también es importante porque mucha gente no queda contenta solamente con que uno le pida el PCR, sino dice, a ver, ¿cómo estará mi ferritina? ¿Cómo estará mi dímero D? Si la tomografía es necesaria. Entonces es importante aclarar el punto de que nosotros en general definimos quién va a un estudio un poquito más profundo en base a si tiene este paciente factores de riesgo y síntomas de alarma, como decía Douglas. O sea, si el paciente tiene obesidad, hipertensión descontrolada, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, si tiene cáncer, algún tipo de inmunodeficiencia, si está embarazada, esos pacientes se consideran como grupos de riesgo. Dentro de esos grupos de riesgo tenemos que evaluar si el paciente tiene síntomas de alarma, si el paciente tiene dificultad para respirar, si respira más de 25 o 30 veces por minuto, si la presión arterial está con una tendencia a bajar,
si el paciente está confundido, si tiene muchos vómitos, está deshidratado, ese paciente al tener de estos dos globitos, digamos, grupos de riesgo y de tener síntomas de alarma, ese paciente debe ir a un estudio más profundo. Tiene que ir a hacer una tomografía para definir qué grado de lesión pulmonar tiene. Es muy importante no adelantarse con la tomografía, porque si nosotros hacemos la tomografía en el día 1, lo más probable es que la encontremos normal, porque en la fisiopatología de la enfermedad, generalmente el compromiso pulmonar ya más notorio aparece a partir del 8º día. Entonces las imagenólogas con las que uno siempre está conversando para poder ver este tema, nos recomiendan mínimo 5 días de síntomas para ver si el paciente necesita una tomografía o no. No todo el mundo necesita una tomografía. Y si nosotros hacemos una tomografía muy rápido y hacemos que el paciente tenga cierta radiación y la necesitamos de aquí a una semana, vamos a tener que hacerle una nueva y lo vamos a estar irradiando en forma innecesaria. Entonces, ese estudio básicamente tienen que tener cierta confianza las personas que nos contactan de que lo pedimos cuando es necesario y no se lo pedimos a todos ni por si acaso, digamos, a ver si mi pulmón está bien o está mal. Porque si yo tengo una buena saturación, no tengo falta de aire y tengo todos los criterios de una enfermedad leve, lo más probable es que no la necesite. Ahora, entre los análisis de laboratorio, que son muy importantes, son aquellos que nos van a ir marcando qué grado de inflamación tienen estos pacientes. Ahí tenemos que utilizar, por ejemplo, la ferritina. La ferritina es un estudio complejo también porque no en todos los laboratorios se hace y no siempre hay reactivos. El LDH, las transaminasas que también marcan inflamación, el dímero D que marca la posibilidad de tener coágulos o trombosis. Entonces, en esos pacientes que vemos que son más severos, son aquellos que ya están internados en piso o en terapia intensiva, tienen que tener una evaluación periódica de estos parámetros, cada 3 o 4 días, de acuerdo a ver clínicamente cómo está el paciente y a ver cómo estos parámetros nos pueden ir orientando, a ver cuánto tiempo más va a requerir el paciente de medicación antiinflamatoria, por ejemplo el corticoide en los pacientes internados y en los pacientes que bajan la saturación y están en máquina. Y entonces eso nos va dando un parámetro. Esos son básicamente los importantes. Por eso es que es interesante que la gente entienda que no a todo el mundo hay que hacerle el pedido de laboratorio. Así como no todo el mundo debe tomar la lista de medicamentos completa, no todo el mundo debe hacer la misma lista de estudios, ya sean de laboratorio o de tomografía. Así es. Bueno, entonces, básicamente resumiendo lo que has dicho, Coral, los marcadores inflamatorios cuando están elevados nos hablan de un proceso que ha comenzado ese proceso inflamatorio de respuesta del sistema inmune en contra de la invasión del virus, y estos marcadores inflamatorios elevados vendrían a ser la ferritina, la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación. También nos has mencionado los niveles elevados de transaminasas, ¿verdad? Las TGO, TGP, etcétera. Los niveles elevados de lactato deshidrogenasa. También hemos visto en el 90% de los casos la disminución de los linfocitos, ¿verdad? Que se ve con mucha frecuencia. Y con respecto a las anomalías de las pruebas de coagulación, los niveles elevados de troponina, procalcitonina, el grado de estas anormalidades generalmente tiende a correlacionar con la gravedad de la enfermedad conforme estaba avanzando, ¿no ve? Sí, así es. Y es también importante definir que no solamente con un parámetro de laboratorio tengo que hacer un tratamiento, o sea, tengo que hacer una evaluación completa del paciente. ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Cuáles son sus síntomas? Hay algunos niveles, por ejemplo, que hablan de la ferritina arriba de 1000, donde ya uno debería utilizar corticoides, pero también hay que fijarnos si el paciente está con la saturación normal o baja, si el paciente está entubado o no. Esas cosas nos guían mucho sobre cómo hacer el tratamiento. Y creo que es importante recalcar también que no existe un tratamiento que frene la evolución de la enfermedad. Algunos pacientes van a ir a una enfermedad más complicada y otros pacientes van a tener enfermedad severa y otros pacientes de enfermedad leve, pero no hay un remedio, porque yo escucho mucho esto de la gente, me dieron acitromicina y me dieron levofloxacina para que yo no me complique. Y la gente tiene eso en la cabeza y piensa que es lo correcto, piensa que es real, que uno debe usar antibióticos, pero esta es una enfermedad viral.
no se deben usar antibióticos fuera de tiempo. Y lo que decía Douglas de la procalcitonina es un laboratorio que nos ayuda a definir en qué momento este paciente tiene una sobreinfección bacteriana y se va a beneficiar de un antibiótico. Esto creo que es muy importante también, si vos lo podés reforzar un poco, Douglas, el hecho del antibiótico inicial para no complicarme, más bien complica la situación porque genera resistencia, genera que la flora intestinal se barra, y es un uso muy, muy común que todo el mundo esté tomando antibióticos en el día 1 o 2 de la enfermedad. Y bueno, y los antibióticos sabemos que se dan para las bacterias, no para los virus. Y aunque se ha pregonado de que hay ciertos antibióticos como la citromicina que tienen cierto efecto antiviral, la realidad es que no está dentro del protocolo de tratamiento basado en la medicina basada en la evidencia y no debería usarse como se está haciendo actualmente en dosis tan altas y en tiempos tan prolongados. Con respecto a las anomalías de la coagulación, recuerdan que durante un tiempo se estuvo diciendo de que no había sido así el tema del COVID, que es por otro lado, es que tiene que ver con la coagulación y hay que dar anticoagulante y se habían equivocado. En realidad es que hay fases, ¿no? Y una fase de esta enfermedad que puede ser grave tiene que ver con los procesos de coagulación en pacientes con COVID-19. Entonces, hay una serie de anomalías de laboratorios que se pueden encontrar con respecto a esto y que se están pidiendo en función individual de cada persona que tiene la enfermedad. Por ejemplo, en las personas, para ver marcadores de coagulación, se pide fibrinógeno y se pide el famoso dímero D, que antes nadie había escuchado esto y solamente se pedía las personas que tenían tromboembolismos pulmonares o etcétera. Entonces, bueno, dímero D, y se ve los tiempos de protrombina, de tromboplastina, que son esos tiempos que se piden para ver los tipos de coagulación en las personas que van a ir a una cirugía, todos les hacen, ¿no? Entonces, fibrinógeno, dímero D, tromboplastina, protrombina. La tromboplastina parcial activada es otro marcador. Entonces, los estudios de coagulación anormales, cuando están anormales, se utilizan para ver su estado clínico, para hacerle un seguimiento, controlarlo. Ayuda a determinar pues, el nivel de tratamiento y atención que va a recibir ese paciente. Ese dímero D, por ejemplo, está muy asociado con una alta tasa de mortalidad cuando está elevado, ¿no? Y hay otros hallazgos que son ya más atípicos, como cuando se bajan muchísimo las plaquetas de una manera grave, que esto es un proceso, a veces hacen coagulación vascular diseminada. ¿Qué pasa, Coral, cuando afecta a los riñones, cuando afecta a otros órganos, cuando hay una falla multisistémica? ¿Cómo se explica eso? Sabes que desde que empezó esta teoría de que no era una enfermedad pulmonar, sino era una enfermedad vascular, a mí la verdad que eso nunca me convenció del todo, porque bueno, yo trabajaba en terapia intensiva y nosotros vemos que el paciente que empieza con una enfermedad, por ejemplo, hablemos de una infección urinaria, y luego progresa a una sepsis, ese paciente tiene mucho riesgo de tener problemas de coagulación después, coagulación intravascular diseminada, y todas estas cosas es una evolución de la gravedad de la enfermedad. No es que el COVID afecte los vasos sanguíneos y que provoque coágulos. Entonces, el problema es que el paciente está tan severamente enfermo que ya también, aparte de afectar el pulmón, el corazón, el riñón o el hígado, también afecta el sistema vascular y produce coagulación intravascular diseminada y estos problemas que se tratan con anticoagulantes. Ahí quería preguntarte también, ¿cuál es tu posición sobre el uso de aspirina? Porque todo el mundo está recomendando aspirina y aspirineta desde el día 1 en esta enfermedad. Pues no entiendo porque, o sea, creo que la mentalidad es tratar la inflamación, ¿verdad? Especialmente con el ibuprofeno. Pero la evolución de la enfermedad va a seguir a pesar del tratamiento en la mayoría de los casos, a que se autorregula por sí misma, es decir, sin síntomas. Y las personas que tienen síntomas, vamos tratando en función a los síntomas, pero no es de que el tomar estos antiinflamatorios va a hacer que evolucione menos grave
o de que no evolucione a situaciones que uno espera que no sean de esa manera. Creo que se están utilizando los esteroides no esteroideos, perdón, los antiinflamatorios no esteroideos, eh, sin fundamento, de manera abundante. Hoy justamente conversaba con la doctora Jocelyn Salina, que es nefróloga, y en este momento estamos viendo un paciente, de cómo este paciente que le dio COVID y tiene diabetes, eh, eh, ha tomado antiinflamatorios, ibuprofeno y doble dosis de aspirina, es decir, perdón, estaba tomando aspirina de 500 miligramos más 600 miligramos de aspirina más ibuprofeno, y ha hecho una falla renal por uso de esteroides analgésicos no esteroideos, ¿verdad? Ibuprofeno. Entonces, tiene sus riesgos. No, los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno y otros tienen sus riesgos principalmente sobre los riñones. Yo creo que no se deberían estar utilizando. Claro, yo creo que la gente equiparó el tema de los coágulos a la aspirineta, que es antiagregante. Pero sin embargo, claro, como nosotros en esta enfermedad lo que encontramos en los estadios severos, que es un problema de coagulación, lo que se debe utilizar es un anticoagulante en aquellos pacientes que desarrollan una enfermedad tan severa que tienen problemas de coagulación, pero la aspirina no va a prevenir este tipo de coágulos, y como vos decías, generalmente lo combinan con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos, y los efectos colaterales de esto se suman. De hecho, hay personas con mucha gastritis también, no solamente el riñón. Hay un montón de problemas de plaquetas que pueden estar dándose por la sobremedicación, que es lo que a mí me preocupa bastante. Porque el que menos toma, alguna vez que uno lo atiende, está tomando aspirina, está tomando AINE, está tomando antibióticos, y cuesta muchísimo sacarle remedios a la gente, y a veces pues, es en contra de lo que dicen otros colegas también. Y muchos pacientes, muchas personas tienen anticoagulantes en su casa, fueron y se compraron los anticoagulantes y los tienen por si acaso. No está indicado el uso de anticoagulantes sin prescripción médica, porque recordemos que le ralea la sangre, es decir, la anticoagula tanto que si se da un golpe en la cabeza puede tener una hemorragia cerebral. Entonces, tiene sus riesgos, pero cuando el beneficio es mayor que el riesgo, se lo usa. Entonces, no está indicada todavía, por lo menos hasta ahora, el uso de anticoagulantes fuera del hospital, es decir, en la casa. Se puede, en casos particulares, si su médico así lo decide y está bajo supervisión, usarlo. Pero esto solamente se debe usar en una persona que está hospitalizada, ¿verdad? Sí, así es, Douglas. Y el tema de los niños, los análisis que se pueden hacer en los niños. Bueno, en realidad en los niños nosotros hemos visto de que la mayoría de los niños le viene, a muy pocos niños le ha venido la enfermedad de una manera grave, por lo tanto generalmente son asintomáticos y son casos que no generan mayor acciones, pero se ha visto, Coral, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, y se han reportado casos en Bolivia ya, por lo menos he visto 2 o 3 reportados del síndrome inflamatorio multisistémico, que es un proceso inflamatorio muy similar a la enfermedad de Kawasaki, que se llama. Entonces, los niños que tienen COVID-19 o que han tenido y han mejorado y después de 1 o 2 semanas, entonces empiezan a tener fiebre, empiezan a tener afectación de sistemas o de órganos en su cuerpo, sus marcadores inflamatorios de los que hablábamos hace un momento, todos están elevados, y la mayoría de estos niños en realidad no se mueren, llegan a sobrevivir, aunque requieren muchas veces cuidado en terapia intensiva, y se está estudiando, se necesita más información sobre esta enfermedad o síndrome inflamatorio multisistémico que se llama. Lo que yo recomiendo es que cuando suceda esto en los niños, se necesita formar un equipo de médicos con un pediatra, un reumatólogo, un cardiólogo o un especialista en cuidados intensivos para niños. Pues yo... Sí, y los hematólogos, ¿no? Los hematólogos, porque creo que en este problema inflamatorio también se afecta incluso la parte cardíaca de los niños por la coagulación alterada, ¿no? Entonces aquí son muy útiles. El trabajo en equipo, la verdad que es fundamental, porque estamos frente a una enfermedad nueva, cada vez nos aparecen cosas nuevas, y todo lo que nosotros tenemos como backup
de conocimiento, nuestra experiencia, lo que leemos todo el día, siempre se suma, hace una sinergia cuando nosotros podemos compartirlo con otros colegas. Pues Coral, esta tercera charla de COVID-19 ha estado un poquito más densa. Yo creo que hemos tratado de hacerla más clara para entenderse. Espero que así sea. Vamos a ver los comentarios. Y gracias nuevamente por estar este sábado con nosotros. Y bueno, vamos a continuar, ¿no ves? Segurísimo. Cada día son más interesantes las charlas. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Un gusto. Igual. Chao.